Bienvenidos todos al módulo de Jóvenes en Oncología de la Sociedad Mexicana de Oncología. Para la Sociedad Mexicana de Oncología, los jóvenes que están iniciando su carrera son una prioridad. En esa línea es que hemos intentado generar herramientas para que todos aquellos jóvenes que estamos iniciando nuestra carrera podamos tener algunos tips para poder llevar a cabo mejor nuestros objetivos y alcanzar esas metas que siempre hemos soñado. En esa línea es que me alegra mucho presentar al doctor Enrique Soto Pérez de Celis, que él es un oncólogo mexicano que actualmente funciona como colíder de la Clínica Integral del Cáncer del Adulto Mayor en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, la primera clínica multidisciplinaria de oncología geriátrica en México. El doctor Soto es un oncólogo médico que tiene maestría en ciencias médicas y un postdoctorado en la oncología geriátrica por el programa de investigación de cáncer y envejecimiento del Centro Médico Nacional City of Hope en Estados Unidos. El doctor Soto ha sido galardonado con premios como el Young Investigator Award and Long-Term International Fellowship and Career Development Award by the Mexican Association of Oncology, ASCO. He is currently a member of the Board of Directors of ASCO, and Dr. Enrique will delight us with the first presentation of this module of youngsters. Muchísimas gracias, Jessica, por esa introducción y muchas gracias a los organizadores por invitarme a hablar hoy en el Congreso Nacional de Oncología. Es un gusto también compartir este módulo con los otros presentadores, con la doctora Duma y con el doctor Valle. Entonces, el día de hoy yo les voy a hablar sobre cómo planear una carrera en oncología. No necesariamente les voy a hablar de lo que he hecho yo, porque pues cada persona es diferente, hace elecciones diferentes, sino una idea general de lo que yo creo que es lo que hay que tomar en consideración cuando uno planea su carrera en oncología. El día de hoy, de lo que les voy a hablar es de cómo identificar los objetivos profesionales que nos interesan, lo que nos importa, pensar cuál es el escenario, el tipo de lugar óptimo en el que queremos trabajar, cómo podemos identificar y manejar las fuentes de estrés laboral. Es algo extremadamente importante y más ahora durante la pandemia de COVID-19. Y finalmente, tocar un poco sobre la importancia de equilibrar objetivos personales y profesionales. Y sobre eso podríamos platicar un simposio entero, pero hablaré un poquito de lo que yo creo que es lo importante en este sentido. Entonces, quisiera empezar diciendo que no hay una sola manera para tener éxito o para estar satisfecho con tu carrera en oncología. Algunos de nosotros tomaremos algunas decisiones, nos gustarán algunas cosas y a otros no les gustarán esas mismas cosas, y eso no significa que unos sean más exitosos que los demás. Lo importante es que lleguemos a donde queríamos ir. ¿Cuál es el primer paso difícil en la carrera de oncología? La transición entre la residencia y volverse un médico adscrito. ¿Por qué es esto pesado? Bueno, el oncólogo médico tiene un tiempo de entrenamiento prolongado. Lo más rápido que alguien puede hacer la residencia en oncología en México son 5 años. Hay gente que la hace en 7, yo por ejemplo la hice en 7 años. Y durante el entrenamiento en oncología la carga laboral es intensa. Y todo el tiempo durante la residencia hay altas expectativas de satisfacción personal una vez que se termine. Hay esa sensación de, bueno, ahorita estoy sufriendo durante la residencia, estoy haciendo un montón de cosas, pero cuando ya acabe me va a ir muy bien y voy a estar muy satisfecho. Sin embargo, esto desafortunadamente no siempre se consigue. En Estados Unidos, que es donde hay este tipo de estadísticas, 1 de cada 3 oncólogos que acaban de empezar a ser adscritos tienen alguna forma de burnout, y esto lleva a poca eficacia laboral, la despersonalización y el no querer hacer nada, no estar satisfecho con lo que uno hace que independientemente de lo que uno haya querido hacer con su carrera, pues esté uno poco satisfecho. Y en nuestro país, pues no tenemos nada de información sobre cuál es el burnout entre los oncólogos, y de hecho esa es una buena área de investigación si alguien está buscando algo que hacer y algo que investigar. Investigar el burnout en los oncólogos mexicanos es una cosa que no se ha hecho de forma completa. ¿A qué llevan esta angustia y despersonalización al terminar la residencia y cuando uno empieza a buscar qué hacer? Pues afecta cómo atendemos a los pacientes,
eso a su vez conduce a que los pacientes estén menos satisfechos con la atención que se les da. Es un círculo vicioso. Y a nosotros nos lleva a tener algo de cinismo y falta de compasión, en el que empezamos a no tener empatía, a despersonalizarnos, y pues eso al fin y al cabo es el burnout. Ahora, ¿cómo podemos evitar que nos pase eso? Pues yo creo que lo primero es escoger muy bien lo que queremos hacer y intentar siempre hacer cosas que nos gusten y nos hagan felices. No hay, como les decía, una sola cosa que hacer en oncología. Hay muchísimas opciones de trabajo y de intereses en la oncología. Hay diferentes tipos de enfermedades, diferentes especializaciones. Por ejemplo, a mí me gusta la oncología geriátrica, es lo que yo me he dedicado a hacer, pero hay gente que le gustan los cuidados paliativos, el cáncer de mama, que les gusta los cánceres genitourinarios. También hay diferentes tipos de lugares donde se puede trabajar, y ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Hay hospitales privados, hospitales públicos, centros de investigación, universidades, y cada quien tiene intereses profesionales distintos. Entonces habrá gente que lo que le apasione sea enseñar, dar clases, habrá gente que le guste la investigación básica, y habrá gente que lo que realmente le guste sea la consulta. Y lo primero que hay que identificar es cuál es mi trabajo ideal, qué es lo que yo quiero hacer. Y una vez más, hay gustos para todo. Entonces, a grosso modo, yo diría que en nuestro país pues hay 4 opciones que no son mutuamente excluyentes del todo. La práctica privada, tener una práctica pública, hacer investigación clínica, y algunas personas, pocos desafortunadamente en México, a hacer investigación básica o investigación tradicional. Y esto es un poquito como se ve en otros lados, ¿no? En Estados Unidos, pues alguien puede dedicarse a ser investigador y vivir de eso todo el tiempo, ¿no? Sin hacer otras cosas. Pero en México, todos sabemos que la realidad se ve más un poco como esto, ¿no? En el que uno puede gustarle mucho la investigación clínica, tener una práctica pública, querer hacer investigación básica y translacional, pero esto casi siempre tiene que coordinarse con algún tipo de práctica privada para que se puedan conseguir suficientes ingresos. Y esto obviamente tiene problemas, porque compaginar las dos cosas es difícil, y una de estas se puede comer a la otra, y usualmente es la práctica clínica lo que se come a los otros intereses. Y eso pues obviamente genera problemas, y también puede llevar a problemas de satisfacción personal. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, ¿qué características tienen los diferentes lugares? Muchos de ustedes ya lo saben, pero desde mi punto de vista, pues pensando en la práctica privada, la práctica clínica y la investigación, en la práctica privada, pues el trabajo es 100% clínico. Hay gente que hace investigación en la práctica privada, pero son menos. Se ve todo tipo de tumores. En este tipo de prácticas hay mayores ingresos, y los tiempos de trabajo pues son relativamente impredecibles. O sea, uno puede tener que trabajar en fin de semana, en las noches, urgencias, etc., ¿no? La práctica pública, también la mayoría del trabajo es clínico, aunque hay tiempo para hacer otras cosas, como por ejemplo enseñanza o investigación, y no es exclusivamente ver pacientes. Se puede ver todo tipo de tumores o especializarse en un tumor específico. Y el problema, obviamente, y además, los horarios son más controlados. Tiene un horario, se entra a las 8, sale a las 5, etc. Y finalmente, la investigación, pues tiene poco trabajo clínico. Si a uno le gusta ver pacientes, a lo mejor no es la mejor área. Le permite a uno especializarse. Es dependiente en muchos casos de tener apoyos, financiamientos o grants. Y tiene relativamente horarios flexibles, porque una vez que uno se va de trabajar como en un trabajo de investigación, se lleva el trabajo a la casa y sigue uno escribiendo y revisando datos, etcétera, en la casa en fines de semana, etcétera. Entonces, tampoco es tan relajado en ese sentido. Y bueno, los oncólogos que acabamos de salir de la residencia, o cuando uno sale de la residencia, pues tiene uno muchos problemas para escoger esto. ¿Por qué? Porque nuestro entrenamiento oncológico es casi exclusivamente clínico. En muy pocos centros y en pocas dosis hay exposición a otras áreas. Entonces, ve uno poca investigación o trabaja uno poco en investigación, no está uno nada expuesto a las obligaciones administrativas y financieras que conlleva ser un médico,
no estamos del todo familiarizados cuando somos residentes en cómo obtienen fondos, por ejemplo, los investigadores, cómo escriben grants y cosas así, y tampoco está uno totalmente metido en cómo la gente hace colaboraciones académicas, ¿no? Cómo se generan grupos de trabajo, cómo contacta uno con personas que te puedan ayudar y hacer crecer en tu carrera. Esto es muy limitado porque al fin y al cabo lo que uno está haciendo durante la residencia es ver y ver y ver pacientes. Y desde mi punto de vista, una de las formas de conllevar esto y de hacerlo mejor es tener un buen mentor. Creo que para escoger una carrera en oncología, una de las cosas que son absolutamente necesarias es tener un buen mentor que nos guíe. ¿Qué es lo que debemos buscar en un mentor? Pues uno pensaría que lo que uno debe buscar en un mentor es alguien que sea experto en el área que te interesa. Yo quiero hacer cáncer gástrico, me voy a encontrar a alguien que sepa un montón de cáncer gástrico y que me ayude. Pero en muchos casos no es así, sino que más bien un mentor es un modelo a seguir. Alguien que ha hecho un tipo de carrera o que ha conseguido un tipo de logros que a uno le parecen admirables y que uno quiere seguir o aprender de esa persona. Por ejemplo, puedo decir que en mi caso, una de las mejores cosas, si no la mejor cosa que me ha pasado en mi carrera fue haber conocido a mi mentora, la doctora Articurria, que desafortunadamente murió en un accidente de tráfico hace 2 años, pero gracias a ella fue que yo entendí lo que yo quería hacer y que pude conseguir muchas de las cosas que he conseguido, ¿no? Porque ella me ayudó, me ofreció guía y me hizo entender, a lo mejor no me hizo el trabajo, pero me hizo entender cuáles eran mis fortalezas y a qué me podía yo dedicar. Y eso es para lo que sirve más un mentor. Por ejemplo, la doctora Duma, que va a hablar después, ha sido mentora de muchas mujeres oncólogas latinas en los Estados Unidos que a lo mejor tienen intereses en otros tumores, pero que ven en ella un modelo a seguir y una inspiración, ¿no? Es muy importante tener comunicación constante y bidireccional con el mentor. Debe uno tener un mentor que le interese escucharte. Si tu mentor nada más habla y no te escucha, a lo mejor no es el mejor mentor. No hay que intentar ser una copia del mentor y hay que huirle a los mentores que quieren tener puros alumnos que son sus copias e intentar conseguir mentores que te ayuden a crecer, ver a sus alumnos previos, a sus tutoreados previos y ver si esas personas han destacado. Un buen mentor quiere que sus alumnos destaquen. Entonces, esto es muy importante para mí, fundamental para tener éxito profesional en oncología, tener un buen mentor en el área que uno quiera. Y una cosa que a mí me parece súper importante es que no está mal cambiar de opinión. Algo que te gusta hoy puede ya no gustarte mañana. A lo mejor toda la residencia tú quisiste hacer investigación y al final decides que eso no es algo que te gusta y no está mal. No todo el mundo debe o puede hacer todo. Una cosa que es fundamental para tener éxito en cualquier carrera y en la oncología, por supuesto, es saber identificar las fuentes de estrés que están relacionadas con el trabajo y diseñar después estrategias para enfrentarlas. Entonces, estas fuentes de estrés son diferentes dependiendo de qué haga uno. Por ejemplo, en la práctica privada, las fuentes de estrés pueden ser la carga laboral, lo impredecible de los horarios, como ya habíamos comentado, la idea de trabajar en fin de semana o en la noche, que bueno, puede comerle mucho tiempo a la vida familiar o a ver amigos, hacer deporte, etcétera, que pueden ser cosas importantes para algunas personas. Lleva una carga de trabajo administrativo, hay que estar cobrando, pagando, rentando cosas, eso pues no nos lo enseñan en nuestro entrenamiento médico. Lidiar con aseguradoras y también empezar a vivir en un ambiente hipercompetitivo, ¿no? En el que pues se rige uno un poco por las leyes del mercado y esto es una cosa para la que muchas personas no están preparadas. La práctica pública, por ejemplo, tiene su propio número de fuentes de estrés. Entonces, igual, mucha carga laboral. Es muy difícil obtener ascensos, en México más aún que en otros lados. No está claro cuál es el camino para subir de categoría. Hay médicos que han estado en la misma categoría durante 30 años y que no hay forma de que asciendan o les den un mejor puesto. Está uno expuesto a mucho sufrimiento de los pacientes porque, bueno, hay falta de recursos y eso puede ser una fuente de estrés y de burnout, sentir que uno no le está dando a los pacientes el tratamiento que les corresponde. Y claro, la práctica pública tiene pues mucho menos ingresos que lo que se puede conseguir en la práctica privada. Y finalmente, la investigación, que no está para nada exenta de estrés.
hay mucho problema en equilibrar actividades clínicas y de investigación. Muchas personas deciden entrar a la investigación y lo hacen como una cosa que hacen en tiempo libre de su práctica clínica. Y eso puede ser terriblemente estresante porque no logra uno equilibrarlo bien y hay dificultad para tener tiempo protegido. En otros países, por ejemplo, Estados Unidos, los investigadores tienen tiempo protegido. El 70% de su semana es para investigación, el 30% para la clínica. Eso no pasa aquí. Hay la necesidad de obtener continuamente apoyo financiero. Hay que estar todo el tiempo buscando el siguiente apoyo financiero para seguir existiendo como investigador. Hay mucha presión para publicar. En México, por ejemplo, los investigadores que más publican tienen acceso a estímulos. Si no publicas, no. La competencia científica y también los investigadores en general tienen menor salario que los médicos que se dedican a la práctica privada. Y es importante cuando uno esté planeando la carrera o esté empezando a hacer las cosas, pensar cómo lidiar con estos estresores. Y una cosa que es fundamental y que nos ha pasado a todos es que no hay que pensar que estas cosas se van a ir con el tiempo. Lo que yo comentaba hace rato, ¿no? Cuando está uno en la residencia, es bueno, ya cuando acabe la residencia voy a estar más tranquilo, voy a tener menos trabajo, voy a ser más feliz, voy a tener más tiempo para hacer las cosas que me gustan, ya todo se va a arreglar mágicamente cuando acabe la residencia. Y después, lo que pasa es que cuando uno ya tiene práctica, dice, bueno, ahora que tenga más pacientes, que me llegue más gente, que tenga un mejor consultorio, ya va a estar todo mejor. Nada más se va uno generando nuevas expectativas de que las cosas van a cambiar mágicamente, ¿no? Cuando me ascienden de puesto, o por ejemplo, en el caso de la investigación, piensa uno, bueno, consigo este financiamiento y ya, esto me arregla la vida. Y no es cierto, una vez que consigue eso, pues se junta toda una nueva serie de estresores y de objetivos futuros que hacen que se vuelva uno, bueno, ahora conseguir esta otra cosa, y ya cuando pase eso, ya por fin voy a ser feliz. Y eso es un error. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues generar un plan de acción, reconocer cuáles son estos potenciales estresores, cuáles son las cosas que pueden hacer que no estemos disfrutando lo que hacemos y diseñar estrategias para enfrentarlos. Entonces, ¿qué estrategias se pueden utilizar para enfrentar mejor estos problemas de la práctica profesional? Pues uno es mantenerse actualizado. Está más o menos demostrado que los oncólogos que se mantienen actuales, los médicos en general, que se mantienen actuales, que tienen más conocimientos, que se están actualizando con el tiempo, tratan mejor a sus pacientes y están más satisfechos con lo que hacen. Entonces, hacer actividades de educación médica continua es importante, no quedarse con lo que a uno le enseñaron en la residencia y ya. Evitar a toda costa, y esto es muy difícil, la deriva laboral. ¿Qué es la deriva laboral? Que una parte de nuestro trabajo que no es la que más nos gusta o la que deberíamos de estar haciendo, nos absorba nuestro tiempo. Entonces, por ejemplo, hay veces que hay médicos que lo que se dedican es a dar consultas, lo que les apasiona, lo que les gusta, y de pronto les ponen algún trabajo administrativo, algún trabajo docente que no les gusta, y ese trabajo va creciendo, creciendo y creciendo hasta que es a lo que se dedican, ¿no? Por ejemplo, ahorita, durante la pandemia de COVID-19, muchos hemos experimentado deriva laboral. Yo personalmente, como el instituto dejó de ver pacientes con cáncer y con otras enfermedades y nos volvimos un centro de COVID-19, entonces durante el año la mayoría de mi trabajo ha sido hacer cosas de COVID-19, guardias, etcétera, no las cosas que a mí me gustan. Pues bueno, ahorita es por una situación extraordinaria, pero esto le puede pasar a uno en cualquier momento, que una cosa te empieza a comer todo el tiempo. Por ejemplo, dar demasiadas pláticas o estar en demasiados congresos también es una cosa que hace deriva laboral. Está uno todo el tiempo haciendo pláticas y eso hace que se deje uno de hacer otras cosas que a lo mejor son más importantes para uno mismo o disfruta uno más. Y eso lleva al siguiente punto, que es priorizar las actividades que más te gustan. Hay que saber decir no. Al principio en la carrera es muy difícil, le dice uno que sí a todo, porque siente que las oportunidades se van a ir y nunca van a regresar, pero eventualmente hay que saber que hay que decirle no a algunas cosas y priorizar las que sí nos gustan para no sobrecargarnos de trabajo y poder ser felices. Y una cosa que es extremadamente importante y que mencioné hace un ratito cuando hablé de los mentores, es muy importante tener un equipo, tener gente que lo pueda uno ayudar, a los cuales contarle los problemas,
con las cuales poder contar cuando las cosas salen mal, cuando le va mal a uno de nuestros pacientes, tener a alguien a quien le podamos platicar las cosas que salieron mal, que nos escuchen, que nos den apoyo y, por supuesto, mantener estos mentores que nos puedan dar buenos